Bueno, estamos en el segundo bloque, lo vamos a recibir a Luis Ubizarreta para hablar un poco de un conflicto de mucha tensión y ya lleva muchos días y de gran perjuicio para la Argentina, como les decía recién, se estiman unos 400 millones de dólares de pérdida. Hola Luis, gracias por recibirnos. Mico, un gusto como siempre. Igual, contanos un poco cómo está el tema de Quequén, digamos, trabadísimo con el tema de las tarifas del transporte, ¿no? Sí, efectivamente, todo esto se inició hace más de 10 días. Bueno, la suba del combustible era un dato evidente que generó un reclamo razonable de los transportistas y se juntaron las mesas que discuten las tarifas de referencia. Llegaron a un acuerdo que llevó un par de días, pero que, digamos, enfocaba en el peso del aumento del costo del gasoil en los costos de los transportistas y se llegó a un acuerdo. Y hay que recordar a la gente, aparte, que el transporte es de libre contratación, es decir, la tarifa que se publica es solo de referencia, es Claro. solamente una base de cálculo, pero después cada uno se pone de acuerdo entre las partes, ¿no? Pero pese a eso, bueno, empezaron algunos grupos que no estaban de acuerdo con esa tarifa y el caos anárquico de la anarquía de varios transportistas autoconvocados, viste, que pensaban que esa tarifa de referencia era baja, y bueno, se empezó a mover un esquema de bueno, posicionamiento en rutas, en rotondas, pero de un grupo minúsculo, porque hay que destacar que la mayoría de los transportistas necesita trabajar en este momento. Este es el momento pico, es el momento en donde consiguen buenas tarifas justamente en esa negociación, porque es en donde la demanda supera la oferta. Luis, ¿crees Bueno, que sin embargo, responden a grabaron alguna, todo. crees que responden a algún aparato político o es solamente autoconvocados que toman una decisión no de acuerdo con el valor fijado por las cámaras? Mirá, yo creo que son autoconvocados, hay veces se repiten los actores, como sabés, y acá lo más destacable es que todos pierden, y vos decías en la introducción, esto es un aumento del costo argentino, es un impacto sobre nuestra economía, y realmente lo es, y todavía sigue vigente una protesta en Necochea que está inhibiendo la posibilidad de que entren camiones al puerto, y eso qué implica. Implica que los mismos transportistas de la región se tienen que trasladar a otras zonas para trabajar. Claro. Se tienen que mover de sus pueblos, tienen que ir hacia el oeste o hacia el norte y trabajar en dirección a otros puertos, y en donde ellos pierde el productor un montón, porque o tiene que embolsar o tiene que mandar a puertos que le quedan mucho más lejos, muy tras mano, y en Y hasta fuera del definitiva. país. Sí, o los barcos se terminan yendo a otros lugares porque no tienen la carga en las terminales, entonces también la gente que trabaja en las terminales, los estibadores, la gente que trabaja en las terminales eh, se perjudica. Es todo un efecto dominó negativo en una discusión vana que es sobre una tarifa que es de referencia, como te decía. Tal cual. Entonces no se puede entender cómo seguimos con esta metodología, ¿viste? Que es esta ¿En Bahía qué pasa, Luis? En Bahía. en Bahía, la protesta duró más de una semana, pero finalmente se destrabó y se destrabó medio solita. Yo creo que por la presión de los propios transportistas, de toda la zona que tenían los camiones cargados, que querían mover y que no se animaban, pero que necesitan trabajar, porque, digamos, acá, como todos saben, la mayoría de los transportistas son, digamos, personas individuales que tienen su Sí. camión y que necesitan llevar la plata a fin de mes a la casa. Eso te iba a decir, Cada Luis. día que pasa es una catástrofe. Yo, digamos, veo a diario la heterogeneidad de personas que conducen los camiones, que vienen de un montón de lugares. Lo digo por Upriver, por la zona de los puertos nuestros. Es muy difícil que un grupo minúsculo logre cortar esa cadena de gente que viene y necesita trabajar. Y yo vi muchos videos que se fueron viralizando de cierto grado de violencia para contener en la llegada de los camiones. Gritos, amenazas, golpes. Digo, me parece que es una Claro. situación extremadamente violenta la que se está viviendo en Quequén, en Necochea, ¿no? Sí. Y hay que animarse a moverse porque uno no sabe las consecuencias, ¿viste? Entonces, yo también entiendo a los transportistas que tienen mucho que perder.
Y para cobrar una tarifa de un viaje, bueno, de repente son prudentes, pero es como vos decís, no es algo razonable, no es algo en donde haya una masiva convocatoria, es un grupo relativamente pequeño, y de vuelta, quizás, bueno, viste, los mercados son libres, si alguien no está de acuerdo con las tarifas podrá decidir no viajar porque no le cubre los costos, pero de ahí a bloquear a que otros puedan trabajar, en el momento, insisto, de la plena tarifa, de la cosecha que se inicia y en donde hay un programa de buques, hay una cosa que yo destaco también, que es, más allá del costo del buque esperando, está el desprestigio del origen Argentina para nuestros clientes en el mundo, porque el buque que no se puede cargar es un buque que no llega a destino, y no nos olvidemos que atrás de ese grano que estamos embarcando hay animales que alimentar, digamos, hay toda una cadena industrial que se frena y en donde quedamos muy mal. Entonces, eso tiene un impacto a largo plazo. Ahora, los antecedentes de Quequén son de este tipo desde siempre, ¿no? Siempre hay un problema sin resolver ahí, ¿eh? Sí, Jorge, sí, es una plaza complicada y realmente esto no ayuda al puerto. Por eso, esto es daño, viste, daño autoinfligido. Luis, Errores no forzados, como dicen los tenistas, porque al final los que pierden son los mismos trabajadores del puerto, porque en la medida que el puerto siempre tiene problemas, y bueno, cualquier exportador antes de mandar un puerto a Quequén lo piensa dos veces, o dice, yo solo mando el barco si consigo maíz más barato, porque tengo que correr un riesgo. Se dan en el medio de una particularidad donde mañana se abre el sobre 2 de la licitación de la hidrovía, que puede hacer que una de las empresas se anticipe a las obras de dragado y llevar a 42 pies. Digo, el puerto de Quequén tiene una amenaza real hoy con una nueva licitación. Digamos, cuanto más cantidad de conflictividad ellos generan, más posibilidades de quedarse sin cargas. Es así. La carrera debería ser por ser más eficiente, por bajar costos y por trabajar mejor. Y Quequén tiene unas muy buenas condiciones para hacerlo, pero bueno, estos acontecimientos juegan en contra del desarrollo no solo del puerto, de la región, porque todos esos productores están un poco rehenes, están geográficamente cerca de Quequén, les conviene ir ahí, y sin embargo hoy tienen que mandar mercadería para otro lado, porque el puerto está cerrado y cada día que pasa el desprestigio es mayor. Por eso nosotros estamos llamando a la reflexión de las personas que están, digamos, en esta cruzada. Ahora, si no fuera por la Cámara de Puertos Privados, y por eso te llamamos a vos, Luis, el resto es como que está callado, ¿viste? No llega, no se ve liderazgo para la solución, digo. Me parece que por ahí va el tema, ¿no? Sí, como decía Jorge, son muchos años y tal vez también prima un poco el miedo, ¿viste? Y es comprensible. Yo me recuerdo un conflicto de esta misma naturaleza, se vivió en el 2010 con Hermes Juárez con una negociación de tarifa de la cooperativa, 15 días parados los puertos, y es un conflicto que terminó, recuerdo, en la negociación, sentado Hugo Moyano, Amado Boudou, ministro de Economía, Moreno, en su momento secretario de Comercio, fue medio Tomada, que era el ministro de Trabajo, fue medio gabinete. En Necochea no se ve la misma dimensión de la política puesta en esto, ¿no? Digo, ¿porque afectan mucho menos las divisas o porque crees que hay otro gobierno hoy, Luis? No, yo creo que también el gobierno, y con cierto criterio, dijo, esta es una negociación de privados, y desarmó la mesa, porque había una mesa en el Ministerio de Transporte, históricamente, en donde se debatían estas tarifas de referencia. El gobierno dijo, este es un arreglo entre partes. ¿Qué tarifa de referencia? Acá la tarifa de referencia justamente genera estas trabas, porque estas discusiones bizantinas de si hay que subir un por ciento más o menos, o 2%, o 3%, que se pongan de acuerdo la demanda con la oferta, como en cualquier mercado. Pero bueno, esa es la visión del gobierno y mientras tanto, sí, creo que hay que ver cómo generamos un diálogo más constructivo, racional y que nos permita aparte salir de la anarquía. La anarquía es la peor solución, ¿viste? Cuando no tenés con quién hablar porque son muchos que están ahí
y además el que pide más gana en la discusión, ¿viste? El que grita más fuerte, y eso... ¿Ves alguna luz en el camino grande de negociación? ¿Ves alguna luz, alguna guía de negociación para las próximas horas, días? No, yo veo un cansancio, yo veo una presión creciente y creo que todo esto hay que cortarlo cuanto antes. Acá no hay ganadores y perdedores, digamos, en definir salir del corte es solamente pragmatismo puro. Ahora estos días viene lloviendo, ¿viste? Quizá la cosecha no viene a full, pero igual hay mercadería en los silos que no se están moviendo y hay de vuelta. Yo lo que veo es que va a ir creciendo la presión y al final esto va a terminarse, pero cuanto más días pasan, el costo es mayor y el desprestigio es mayor. ¿Los estibadores en Quequén son jornaleros? ¿Cobran por día? Sí, y los transportistas más todavía, ¿viste? Claro. Porque al final cobran por día. Es el ¿no? SUPA. Es el SUPA. Y yo entiendo que sí, mirá, no lo tengo, pero más allá, esto a la larga está la invisibilidad de la de no ser competitivo. Y que antes que después te impacta en los flujos y te impacta en el trabajo que se genera en la región y en el puerto. Es una lástima, hay que buscarle la salida cuanto antes. Bueno, Luis, Sí, gracias por estos minutos, siempre la deferencia del caso de atendernos y bueno, charlar estos temas que son tan importantes con una mirada de coyuntura, pero siempre con poder pensar en largo plazo, digo, de ser un país competitivo de verdad en algún momento, ¿no? Gracias por el contacto y sí, tenemos que trabajar, Nico, en eso, en ser competitivos, porque ganamos todos. Acá estamos perdiendo todos en una discusión bizantina que no tiene ningún sentido. Ojalá que pronto esto esclarezca. Abrazo, Luis. Gracias a los dos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Un nuevo capítulo de APRIVER. Hablamos de la sistémica de la logística y nos metimos un poco en la coyuntura de Necochea, un tema grave que tiene paralizado un puerto entero en el sur de la provincia de Buenos Aires. Nos vemos la semana que viene.